Esta podría ser totalmente una de esas historias de fui a buscar cobre y encontré oro, excepto que, en este caso, agricultores en China estaban cavando en busca de excrementos de murciélago. Uf, y terminaron encontrando un fragmento de cráneo humano en lugar de oro. ¿Por qué buscarían las personas estiércol y, más importante aún, por qué ese cráneo es tan valioso, casi como el oro? Déjame desglosártelo. Primero lo primero. Los agricultores solo buscaban fertilizante natural, por eso estaban hurgando en esa cueva. Pero en lugar de excrementos de murciélago encontraron un trozo de cráneo humano, antiguo, pesado y fosilizado. Los científicos lo nombraron Maba 1 y lo dataron en 300.000 años. En aquel entonces, durante el Pleistoceno tardío, muchos tipos diferentes de humanos antiguos recorrían la Tierra, así que nadie pudo averiguar a quién le pertenecía este cráneo. Durante décadas, los expertos se lo preguntaron. ¿Podría ser un neandertal, un Homo erectus o tal vez una especie totalmente nueva? El cráneo era solo un fragmento, sin mandíbula, sin cuerpo, lo que lo convertía en un verdadero rompecabezas. Pero ahora, gracias a escáneres micro-CT de alta tecnología, investigadores finalmente han podido examinar su interior sin dañar el fósil. Lo que encontraron lo cambia todo. Raras estructuras tubulares en el cráneo que casi ningún neandertal tenía. ¿Podría ser esta la evidencia de un misterioso humano antiguo del que nunca supimos su existencia? La forma del interior del cráneo se parecía más a la del Homo erectus, una especie humana mucho más antigua, pero tampoco coincidía completamente con esta. El tamaño y la forma del cráneo eran más semejantes a los de los humanos modernos y neandertales y tenía características que el Homo erectus generalmente no poseía. Por ejemplo, una zona frontal más corta y un brecma más grueso, que es el punto donde se unen dos huesos del cráneo. Maba 1 también presentaba una extraña hendidura en la frente, como un moretón congelado en el tiempo. Esta lesión probablemente ocurrió mientras la persona estaba viva. Tal vez se cayó o experimentó alguna afección como anemia o incluso un tumor. Sin embargo, la persona no sufrió una infección a causa de esto, así que es posible que se haya curado y vivido un tiempo después de lo que sea que le ocurrió. Entonces, Maba 1 no coincide perfectamente con ninguna especie que conozcamos, pero posee rasgos comunes y tiene una historia similar a otros fósiles misteriosos de toda África. Por ejemplo, en 1976, una famosa paleontóloga, la doctora Mary Leakey y su equipo encontraron otro cráneo similar al humano en Tanzania. La pieza que los científicos hallaron tenía características que se asemejaban a las del Homo sapiens o seres humanos modernos, aunque era increíblemente antiguo. Los científicos creen que podría ser uno de los ejemplos más tempranos de nuestra especie jamás descubiertos, un verdadero tesoro. Esto significa que este cráneo podría ayudar a responder una de las mayores preguntas en la ciencia. ¿Cuándo exactamente apareció el Homo sapiens? La capa de tierra donde se encontró el cráneo data de la época del Pleistoceno tardío. Eso es mucho antes de lo que solían decir la mayoría de los libros de texto sobre la existencia de los humanos modernos. Desde su descubrimiento, los científicos han analizado el cráneo LH18 al detalle y lo han comparado con otros fósiles antiguos para determinar dónde encaja en el árbol genealógico humano. No encontraron una coincidencia exacta, pero notaron que estaba relacionado con otros cráneos de Homo sapiens arcaicos de África. En el otro lado del continente africano, en las colinas rocosas de Marruecos, unos mineros que excavaban en busca de baritina, un mineral usado en cosas como pintura y caucho, encontraron huesos de algunos humanos antiguos y más tarde algunas herramientas de piedra e incluso restos de animales. Al principio, los investigadores pensaron que estos les pertenecían a neandertales y que tenían solo unos 40.000 años, pero al profundizar, literalmente, en la investigación, descubrieron que los fósiles eran en realidad de Homo sapiens y mucho más antiguos, quizá alrededor de 160.000 años. Pero algo no cuadraba, ya que los huesos tenían un aspecto más primitivo que otros fósiles conocidos de Homo sapiens. Gracias a nuevos descubrimientos y mejores métodos de datación del siglo XXI, los científicos determinaron que este sitio en Marruecos podría ser incluso más importante y más antiguo de lo que nadie podría imaginar. Los huesos presentaban rasgos tanto antiguos como nuevos. El rostro, la mandíbula y los dientes se asemejaban mucho a los de los humanos modernos, pero la forma del cráneo era más alargada y menos redondeada,
algo así como las especies humanas más antiguas. Este fósil podría mostrar cómo eran los cerebros de los primeros Homo sapiens antes de evolucionar en los cerebros que tenemos hoy. Este grupo de personas podría representar la etapa más temprana de nuestra especie. Eran casi como nosotros, pero aún no del todo. Algunos científicos no están de acuerdo y piensan que estos fósiles podrían no ser verdaderos Homo sapiens, sino parientes cercanos, probablemente Homo antecessors. Esa especie podría ser un ancestro común tanto de los neandertales como de los humanos. Lo que está claro es que los primeros Homo sapiens no surgieron de un solo lugar, sino de toda África. Y para algunos de ellos, ahora es aún más complicado decir quiénes exactamente crearon las herramientas y objetos culturales durante la Edad de Piedra Media. Y luego hay otro enigmático hallazgo no identificado, el cráneo de la mina de mineral de Broken Hill en Zambia. Los mineros lo encontraron junto con otros huesos, también por accidente. Los científicos lo apodaron hombre de Rodesia, y al principio pensaron que era como un eslabón evolutivo perdido entre el Homo erectus y el Homo sapiens. Ahora, gracias a nuevas herramientas de investigación, descubrieron que tiene alrededor de 299.000 años y su dueño probablemente vivió junto a la especie primitiva de Homo naledi en el sur de África. Todo esto encaja bien con una nueva investigación que sugiere que algunas partes de nuestro ADN son mucho más antiguas de lo esperado, incluso más que la época en que nuestros ancestros humanos se dividieron en diferentes poblaciones. Durante un tiempo, algunos expertos pensaron que la mejor explicación era que los primeros humanos en África se cruzaron con una especie misteriosa, de manera similar a como los humanos se mezclaron con los neandertales y los denisóvanos en Europa y Asia. Sin embargo, nunca hemos encontrado fósiles o ADN de esta supuesta especie fantasma. En lugar de decir que especies desconocidas nos pasaron estos genes antiguos, los científicos usaron modelos avanzados para estudiar cómo cambia el ADN humano a lo largo del tiempo. Y es posible que las primeras poblaciones de Homo sapiens en África no fueran una gran familia feliz después de todo. Entre hace 1.000.000 y 100.000 años, la Tierra atravesó intensos ciclos glaciales, periodos de congelación seguidos por épocas más cálidas. Estos cambios forzaron a los grupos humanos a expandirse cuando la Tierra era favorable y luego a reunirse cuando las condiciones eran difíciles. Un análisis avanzado de los genomas de personas vivas de todo el mundo, África, Asia, Europa y las Américas, mostró que dos grupos poblacionales humanos separados se reunieron hace aproximadamente 300.000 años. Uno de ellos, que había pasado por un periodo difícil y casi desapareció en un momento, constituyó alrededor del 80% de los genes en los humanos modernos. El otro grupo aportó el 20% restante. Y ese 20% puede haber marcado una gran diferencia, en especial en áreas como la función cerebral y el funcionamiento de nuestras neuronas. A diferencia de los neandertales, cuyo ADN constituye solo alrededor del 1 a 4% del genoma de los no africanos hoy en día, este antiguo evento de mezcla añadió 10 veces esa cantidad, y está en todos. Los científicos aún necesitan descubrir quiénes eran estos misteriosos antepasados. Según la evidencia fósil, parece que Homo erectus y Homo heidelbergensis, quienes vivieron en África y más allá durante la misma época, podrían coincidir con estas poblaciones antiguas. Pero los investigadores necesitarán más pistas tanto genéticas como fósiles para estar seguros. Algunos piensan que las características de un grupo pueden provenir de una especie de ancestro aún más antigua, como Homo antecessors, cuyos fósiles fueron encontrados en España. Quizá la respuesta se encuentre ocultándose entre el pueblo de Khoesan en el sur de África, quienes poseen más diversidad genética que todos los demás humanos combinados. Esto se debe a que han tenido una larga y aislada historia, y sus ancestros se remontan a aquellas antiguas ramas de los primeros Homo sapiens. Aproximadamente el 15% de su ADN proviene de europeos y también llevan ascendencia del este de África de hace aproximadamente 2000 años. Ahora, los científicos piensan que los descendientes de África, tanto del oeste como del este, eventualmente dejaron África y poblaron el resto del mundo. Parece que estas personas eran el producto de múltiples ramas de Homo sapiens que se reunieron. Es claro a partir de esta investigación que no somos una especie con un único origen definido. Quizás sea momento de dejar de hablar de ascendencia africana como una sola cosa. África es enormemente diversa, al igual que las raíces de la humanidad.